Hola, buenas tardes. Gracias a todas por venir y acompañarnos en la quinta y última sesión de este ciclo de Los artistas y su palabra, que este año he tenido la suerte de poder programar bajo el subtítulo Zoom In, Zoom Out. Y, como siempre, agradecer a la Asociación de Galerías Arte de Madrid y a Conde Duque. O sea, hoy, que es el último día, no quiero que se me olvide nadie, así que, por supuesto, a Natalia Álvarez de Simó, Javier Martínez Jiménez y Olivia Rico, de Conde Duque, y a Nerea Fernández Patilar y Ana Ortiz, de la Asociación de Galerías. También nos han acompañado todos estos días Álvaro, grabando todas las sesiones. Os recuerdo, además, aprovecho para deciros que están todas online en la página de Conde Duque y podéis volverlas a ver, o si os habéis perdido alguna, encontrarla y ver un poco lo que ha sido todo este periplo de hablar de las obras de los artistas. Un poco la propuesta que hacíamos este año era, en vez de juntarnos y hablar todas, que lo hacemos habitualmente y que está muy bien, cambiábamos el formato a esta idea del Zoom. Y entonces eran 30 minutos con cada una de las artistas y hablando de un trabajo, de una serie de trabajos o de una investigación concreta, y así poder centrarnos y bueno, luego pasábamos al siguiente, así a las dos o tres personas que nos acompañaban en cada sesión. Y luego abrimos a preguntas y ahí podemos hablar todas y luego, bueno, continuamos siempre con este canal abierto, ¿no?, de conversación. Hoy, para cerrar el ciclo, nos acompañan tres artistas que llevan muchos años ya demostrando una coherencia y una consistencia en su práctica y en lo que es la investigación y en proponer soluciones desde el campo de lo estético. Son Noé Sendas, Sandra Gamarra y Elena Alonso. Al final siempre encontramos un hilo, ¿no?, que va uniendo todos los trabajos de las personas que nos han acompañado en cada sesión. En este caso, creo que la idea de los modos de relación está presente en todos los trabajos y está presente a través de la idea de la identidad y de las identidades veladas y la idea de desvelar. O sea, como desde la edición, como desde la transparencia, como desde la repetición, puede haber un trabajo de colocar la atención en todo aquello que ha sido dejado de un lado o que ni siquiera somos conscientes de que unas construcciones hegemónicas nos han hecho que nos olvidemos, ¿no?, de partes de otras identidades, de otros seres, de otras formas de vida o de otras construcciones, ¿no? Así que nada, con esta premisa del velar y el desvelar, quiero invitar a que nos acompañe, vamos a empezar con Noé Sendas, que nos acompañe y así empezamos ya la charla. Hola Noé, bienvenido. Gracias. Bueno, un poco para los que no conozcáis o para los que conozcáis, recordar un poquito que Noé es un artista portugués, que nació en Bruselas, y que, bueno, vives entre Madrid, Lisboa y Berlín y Bruselas. Estás ahí siempre como flotando en ese cuadrilátero, pero tienes una galería aquí, que es Juan Silio, que además ya aprovecho para deciros que el día 2 de junio inaugura su próxima individual allí, que hace muchos años que no teníamos la suerte. Y nada, voy a unos datos de tu formación, porque bueno, hay una primera parte de tu formación que es en el taller de tus padres. O sea, eres un hijo de artistas y entonces tu educación ya venía de toda esta vivencia continua de la práctica, pero luego ya formalmente estudiaste en Lisboa, en el Arco de Lisboa, en el Royal College of Arts de Londres y en el School of the Art Institute de Chicago. Has recibido como las mejores becas que están en nuestro entorno, el de la Cité Internacional des Arts en París, la Kunstlerhaus de Bethanien en Berlín, Casa Velázquez en Madrid, la Carlos de Gulbenkian de Lisboa, la Camões y también del Centre d'Art Contemporain pour la Photographie de Bruselas. Y luego, bueno, es que también se ha visto tus trabajos en Berlín, en la DK Academie der Kunst, también en Brasil, en el Elio Itizica, aquí en Madrid, en Casa América, pero también hemos estado en la Fundación Botín, en la Fundación Canal, en la Fundación ICO, o sea, he ido pasando como todos. Es muy largo el currículum.
Así que, bueno, Museo de Chiado, para mí hay como lugares como muy significativos y creo que, bueno, el Patio Herreriano también, que está nuestro amigo Javier llevándolo ahora, en el Marco de Vigo, que también fue muy significativo durante muchos años, en el Hierbabuena de San Francisco, o sea, que has estado en muchísimos sitios. Para la sesión de hoy, lo que vamos a hacer y lo que os propongo es ir siguiendo un objeto que aparece recurrentemente en muchas de tus series y que parece como que siempre está presente, aunque vamos a ver que tiene muchísimas más implicaciones, que es la postal. Sí. Sí. Tengo aquí una postal. He traído una. Me parece. Aquí. Has traído una postal para que nos acompañe. Sí, tenerla aquí. ¿Cuál es la primera imagen que recuerdas que te apropiaste? Sí, estaba pensando nisso hoy por la mañana y la primera imagen no es una imagen impresa, es una imagen en movimiento. Y es como si yo tuviera como muchas vidas y mi primera vida es como artista de vídeo, vídeo instalación. E eu estava em Belas Artes, no final dos anos 90, em Portugal. Não se passava muito lá a arte bueno, contemporânea aí, mas em cinema sim, havia uma dinâmica muito grande de cinema e estava aparecendo as câmaras portáteis, os VHS, todo o portátil, analógico para portátil. Sí. E na música estavam aparecendo os DJs, era um conceito novo, isto no final dos anos 90. E foi a primeira vez que comecei a utilizar imagens, foi a oportunidade de pegar um fragmento de uma película, de quitarlo desse contexto original e trabalhar a velocidade da imagem e cambiando a velocidade da imagem, cambiar o sentido e o significado da imagem. E isso são as primeiras obras que eu he exposto, afinal. ¿Y cómo se va estableciendo la relación entre imágenes? Porque, bueno, sigues avanzando. Aí era como más, não era tanto relacionar uma imagem com outra, pero era como quitar o que eu pensava antes e depois de um determinado momento, quedar com esse momento e expandir-lo. E criar um loop para que esse momento se quedara como em suspenso. Em cinema tens exemplos muito de autores, outros não. Com Hitchcock, por exemplo, há as cenas mais conhecidas de Hitchcock, de La Faca. Sí. Eu quase não me recordo de toda a película, mas este momento sei que eu dou como na clave. Os pássaros que estão... Bueno, isto em Hitchcock. E era um pouco criar estes momentos a partir de películas, a quitar momentos de la película e criar um momento, como expandir um momento. E isso ha sido o início do meu trabalho. E isso, por isso digo que ha tido como várias vidas como artista e os primeiros 5 anos ha sido como vídeo arte, instalación. ¿Y luego pasaste a fotografías tipo como postales? No. A ver, vete contándonos cómo llegamos a la postal. Sí. De los vídeos pasé a la escultura, porque estava em Chicago, quando estava estudando Time Arts, havia ido para o departamento de Time Arts por meu interesse em la vida de instalación, estava filmando em la calle e filmei umas pessoas nas situações muito complexas. Pero no sabía qué hacer con las imágenes que había hecho yo, porque por un lado no quería hablar con las personas y pedir la autorización porque las personas estaban en otra como dimensión, no quería recrear la situación con actores, porque a mí me gusta trabajar solo y no en equipo, en taller solo. Y entonces la idea que yo pensé fue los escritores, cuando pienso en un personaje, lo pienso y lo escribo. Yo como podría hacer una escultura e criar minhas próprias personagens nestas situações. E então comecei a fazer as esculturas a partir destas películas que eu não sabia como solucionar. E passei para a escultura. E aí é a primeira vez que eu começo a não mostrar os rostos das figuras, não? Porque com a escultura, se tu não tens rosto, tu podes projetar qualquer rosto na escultura. E me encantava essa ideia de o vulto que está aí, tu podes projetar na persona la que tu quieras. Y no ser la persona A, B o C. Y entonces estamos siguiendo, es interesante porque justo estamos hablando de cine, de imagen en movimiento, de escultura y la forma en la que tú tratas la imagen impresa, la fotografía o la ilustración, tiene mucho más que ver a veces con el montaje cinematográfico o con el de instalación que por con... Por eso me recordé por la mañana que es muy importante todos estos primeros 5 años de trabajo, que es la relación como musical con la imagen, de ritmo, de cambio, que mucho más tarde, como muchas vidas después, va a ser muy importante en la montaje en el espacio y la montaje de los varios elementos en la composición que se torna un objeto.
escultórico. Y todas estas apropiaciones, estamos hablando de cines, también apuntando alguna referencia de la construcción narrativa de las novelas, y luego vamos a ir viendo también las imágenes que se van repitiendo. ¿Qué imaginario comprenden todas ellas? ¿O cuáles son las referencias? ¿O por qué estas imágenes y no otras? ¿Cuál es el impulso que te hace escoger unas y no otras? Es complicado, bueno, eu me considero como sou uma pessoa que ha vivido em Europa, precisamente en Europa, y mis referencias de mi día a día es de vivir en la ciudad y todos los días intento pasear un poco por las ciudades y me perder en las ciudades, algo que para mí es muy importante. Cuando estoy en Berlín, o en Madrid o en Lisboa, es de me perder en la ciudad para sentir el pulso de la ciudad, ¿no? Pero son casi siempre ciudades europeas. E as obras que eu vou ver são obras que estão nos museus europeus. Por isso, minhas referências é como cultura ocidental. E minha vivência diária é muito de Europa. Por isso, meu trabalho, os materiais que utilizo, que encontro na calle ou que encontro no mercado de segunda mão, são muito do que há, é o que se passa na Europa. ¿Y qué relaciones estableces entre estas imágenes? ¿O cuál sería la forma entre estos imaginarios? ¿Cuál es la tensión que buscas crear entre ellas? Isto é como por um lado, muito mais simples. É como vou por la calle, encontro um livro na calle, não encontro este livro na calle. E digo, bueno, que me encanta este livro, me encanta que tenho na Patin, é um livro de 46. Empiezo a investigar o autor, que 46, bueno, después ¿sabes? É um momento histórico muito importante. Vou ver a Segunda Guerra Mundial. Sí, vou ver como a escultura clásica y me digo, bueno, quiero hacer algo con este libro, pero no lo quiero dañar, o quiero hacer algo, pero si no me gusta lo que hago, puedo volver a quedar con el libro. Por eso empiezo a desmontar el libro, quito las páginas que me interesa trabajar, trabajo con las páginas, después empiezo a pensar, no, que me gustaría hacer esto todos los días, ¿cómo lo puedo hacer? Entonces voy a internet y miro, puedo encontrar el mismo libro y puedo encomendarlo para 60 días, para que todos los días me llegue en correo a mi taller el mismo libro. Y así se pasó durante 60 días, todos los días los correos se llevaban con el mismo libro. Pero cada libro venía de un sitio diferente, ¿no? O de Francia, o de Bélgica, o de una antigua librería, una biblioteca con los selos de las personas que habían leído el libro, o estaba muy danificado, muy quemado por la luz, o estaba como muy nuevo, y la misma imagen de la misma página tiene una tonalidad más amarilla o más blanca. Todas estas cosas es como tienen su importancia, es como te hacen bueno, te ganas de trabajar, de cierta forma. Y pues lo mismo empecé, como tenía postales de las mismas obras que estaban en el libro y tenía postal, empecé a pensar la historia del postal. Me quedé encantado con la historia que la primera postal ilustrada ha sido un señor inglés que ha decidido hacer un dibujo de la persona de la correo entregando la postal a sí mismo. Y el cartero. Sí, la cartera, y es la primera postal ilustrado que tiene algo que ver con mi propia relación con este libro. Después lo que estaba en el taller, empecé a procurar soluciones de relaciones entre imágenes. Sí, al final hay como un loop, ¿no? Ahí de estar el cartero que está entregando la imagen de un cartero entregando una imagen. Yo como creo una historia, pero propio me quedo personaje en la historia, como me quedo entrapado. Te quedas atrapado. Atrapado en la historia y yo propio estoy dentro, ¿no? Hasta que consiga salir. Y es un poco lo que estamos hablando de ser observador y creador al mismo tiempo, ¿no? Es como cuando salgo y hago algo que está para mí bien, es como ahí lo tengo que cuidar y es la parte como de observador. Esta idea, o sea, hay varias cosas que se abren ahora con lo que nos estás contando. Sí. Una es esta idea de la colección, ¿no? De el estar coleccionando. ¿Cómo empiezas? O sea, ¿cuándo eres consciente de que empiezas a coleccionar? ¿O es algo que ya venía de tus aficiones o algo innato de la infancia? No lo sé. Sí, no, tengo varias situaciones distintas. La primera colección que tengo me recuerda estar como comprando porque quiero tenerlos, no todos, pero muchos. Pero es distinto agora cuando lo he hecho yo, ha sido como también en los años 90, que eran los libros de Bruce Nauman.
me encantó la obra de Bruce Nauman y no había muchos libros de su obra. Y yo sentí que los libros eran diseñados también por él. Había un cuño muy personal en los libros que documentaban su obra. Y siempre que vi un libro, lo tentaba comprar. Pero yo propio no tenía dinero, era todo más, como cada vez que conseguía uno, era como una felicidad de tener uno más para mi colección. Por eso tengo una colección de libros de Nauman. Tenho uma coleção de relógios. Em cada cidade em que estou vivendo, me compro um relógio de pulso. Pero de imágenes ha sido como poco a poco, no ha sido así una cosa. Y en Berlín empecé a ir ao mercado como, sim, de mercados. Desde a infância em Lisboa que ia ao mercado com meu padre e mais tarde retomei isto com um amigo, com Sérgio Belinchón, que íamos todos os sábados em Berlim e corríamos nos mercados todos. Los mercados de antigüedades o de pulgas. Y así es muy curioso que los mercados de las sociedades protestantes son muy distintos de los mercados de las sociedades más católicas, porque en las sociedades protestantes hay muchas imágenes. Las personas, no es complicado para una familia poner sus fotos de su familia a la venta. Para nosotros católicos es como preferimos poner en la basura que poner en la venta. Sí, sí. Qué curioso. Y en Berlín sí encontramos un montón de fotos. Qué bueno. Y bueno, también ahí fue un momento que empezó la parte de lo digital, los escáneres, todo lo potencial de lo ordenador portátil. Sí. Y empecé como a trabajar las imágenes que encontraba digitalmente. Pero siempre algo que siempre me ha parecido para mí importante es que no se siente que ha sido yo haciendo una obra. La obra es como si yo fuera la persona que la encontró. Por eso, y por veces me da mucho trabajo para que lo final se quede como si no fuera hecho por ninguna persona, fuera una cosa encontrada. Por eso, cuando trabajaba digitalmente, le imprimía en papeles como antiguos y marcava com marcos antigos para que quando o objeto final se quedara como se fuera algo encontrado de los anos 40 ou 50 e não algo hecho en los 2010. Para mí sempre ha sido estes trucos, como estes trucos de magia, han sido siempre importantes. Claro, porque siempre hay una relación entre la imagen y los objetos. También está esta idea de encontrar objetos, estar también, sé que como vas creando la relación de estas imágenes superpuestas y veladas, pero también entra en relación con partes incluso de arquitectura, ¿no? Dentro de tu trabajo. Sí. Por ejemplo, desde el inicio, cuando hacía las videoinstalaciones, siempre me preocupaba de la proyección de dónde va a quedar, ¿no? Tú proyectas una imagen, puedes proyectar en la pared blanca, pero puedes proyectar en un objeto. E muitas vezes eu recortava como partes de meu taller ou recriava para que se parecia um recorte de parte de meu taller, para quando eu ia a uma sala de exposição, tinha lá a projeção sobre um recorte de los techos de uma habitação, por exemplo. Y luego con los objetos, pero también en estas visitas que haces a los mercados de antigüedades aparecen, me decías, marcos y se van... Era muy bonito, me decías, no voy buscando, me contabas un día. Y también no es tanto ter projeto, tenho projeto como podia serlo, pero no es. Tenho projeto que era hacer isto y necesito de esto, de esto, de esto, de esto. No. Lo que hago es voy para los mercados, tenho uma relação com o objeto, me lo quedo con él. Muchas veces me quedo como con fotos. Si empieza a llover, si la lluvia viene, yo sé que voy a estropear las fotos. Y es como, tengo que proteger estas fotos. ¿No? Si las quedo con ellas, me las levo ao estúdio y se quedan protegidas. E aí se quedam como uma temporada. Às vezes me olvido delas. E mais tarde, quando estou fazendo outra coisa, tenho a memória da foto e aí lá vou buscar. É como tem que ser parte de um corpo orgânico que está em taller, é um corpo que é meio dormido e vou buscando partes para construir algo no momento. Y cuando hago los obras es muy rápido, el momento de hacerlo es como muy, muy rápido. ¿Y qué supone para ti ensamblar? Entonces, esta idea de edición, de ensamblaje. Es pensar y es volver a pensar. Digo siempre, es como los músicos, estoy como, por un lado, construyendo una pauta, pero por otro lado, tocando la pauta, ¿no? Y es como una letra de música, tengo un par de ideas que quiero tener, pero tiene que haber un ritmo para que las ideas se queden dentro de ese ritmo. E por isso repito muitas vezes a mesma como obra, ou que tenho duas imagens muito parecidas, há um pequeno câmbio porque estou como afinando e ganho algo que não sei o que é, mas quando estou aí sei que tenho que parar. Al final hay como mucha tensión y mucho atravesar diferentes medios, ¿no? Porque es como estoy trabajando con fotografía, pareciendo fotografía antigua, pero que se une con objeto encontrado, que tiene un ritmo musical. ¿Cómo lidias o cómo puedes definir la diferencia de medios? No sé si es verdad, pero puedo imaginar así que es mucho
porque quando era niño, minha casa era um estúdio. E as poder fazer tudo com tudo que estava aí, se podia utilizar. Eu não tinha brinquedos de niño, mis padres me davam Juguetes. plato e tintas, não? Sí. Es como para brincar. Claro, no tenías juguetes, entonces Não, eran los sim, propios sim, elementos. sim, sim. E isso ainda é, não são todos, pero há alguns artistas que assumem modas como quando estão em seus estúdios, como estiveram brincando de forma séria para jogando de uma forma séria, porque estão aí como um jogo no dia a dia. E necessito de estar nesse espaço todos os dias. Por vezes posso não hacer nada, pero necesito físicamente de estar en un estudio, estar ahí como en este ambiente. Y la idea de que la fotografía, o sea, que justo se podría pensar de una forma superficial mirando todo de, es un fotógrafo que está haciendo fotomontaje, está haciendo collage, pero sin embargo tú la piensas más desde el campo escultórico y tiene que ver, ¿no?, con estas esculturas que nos decías de ir haciendo los personajes que necesitas para tu historia y que ahora surgen desde el collage fotográfico. Sí. Para mí son siempre fragmentos de un cuerpo que estoy creando. E às vezes também há obras que destruyo, há partes que não las quero ter mais, mas é um corpo grande que estou construindo e que tenho que fazer um detalhe mais para este corpo. É pouco aí. Para mim não é fotografia, não é escultura, não é objeto, não é algo que tenho que fazer, não tem nem... Bueno, se tenho que hacer, entregar para um lado muito prático, não? Eu em Berlim he tido durante 10 anos Artist from Space e he recebido outros artistas. Por isso também sei, há um lado prático, tens que solucionar coisas de forma prática. Por isso quando entregas na galeria tens que dizer se é um objeto, se é uma pintura, se é... Então, pero para mim, no momento que estou criando, não é uma técnica ou outra e lo puedo mesclar perfeitamente. Não tem que... A ideia é mais que não... Raramente as coisas têm um ar novo, sempre têm um ar como antigo, porque é algo como se for encontrado. Esta ideia de que eu haya encontrado algo en mí mismo me interesa. Justo, porque siempre hablas como del cuerpo, que empiezas a hacer esculturas de tu cuerpo para hacer otros que también van habitando y empieza a haber como una especie de constelación de cuerpos, esculturas, cuerpos. ¿Cómo es la relación entre estas miradas, entre la mirada propia y la mirada del otro, aunque tú lo hayas construido? ¿Cómo estableces estos roles? Há um lado muito prático, que é quando estás dentro do estúdio. Uma vez, a mim não me gusta quando estou em meu estúdio de trabalhar de ter outros, nem assistentes, nem outras pessoas. Então, para criar um corpo, o mais fácil é poner dois perros e, a partir de ti mesmo, criar um corpo. Ou então, a partir de fragmentos encontrados, criar um corpo. E aí chega um corpo que, para mim, não era meu corpo. Só senti que era meu corpo quando as pessoas me dizem, mira, és igual a ti. Eu me quedei como, a primeira vez me quedei como espantado, como quando não havia tido a consciência, mas a roupa era a minha roupa, e o corpo era feito a partir de mim mesmo, por isso tinha essa relação óbvia. Pero también se establece ya un juego entre medio voyeur, observador, el que observa, el que no observa, quién observa a quién. Sí. Sim, é como... É complicado, porque há momentos que eu quero mesmo que a pessoa se sinta como voyeur e quase que é um jogo que te digo, como se queres mirar, podes mirar e passa algo. Outras vezes, não sei, é como... Jogo com isso por vezes, outras vezes não, depende muito. Por vezes dificulto a mirada, não é como fácil aceder. E outras vezes não é como mais... Por exemplo, as esculturas, muitas vezes não as pongo dentro de um espaço de galeria, mas no espaço intermédio entre o espaço público e lá da galeria. E estou como provocando uma reação mais violenta, porque lá dentro da galeria tu vais ver na obra e se lá pões fora já não vais ver na obra, não sabes se és uma performance, se és uma persona, e aí estou como jogando com essas sensações mais diretas, menos intermediadas. ¿Y qué supone velar la mirada? O sea, hablando de esta, porque hay momentos en que estas miradas, estos ojos, o sea, como decías, hay cuerpos sin cabezas, hay cuerpos sin ojos, y de repente empiezan a aparecer otra vez los ojos. Los vamos a ver ahora en una de tus últimas series, han empezado ya a aparecer. Sí. De repente, es como velar la mirada y velar el rostro, pero hay como una especie de este juego que nos estás contando de velar para desvelar también. E a última série, que é Los Dibujos, estamos a falar, sim. Não sei, acho como... Foi momento também tem a ver que eu tenho 50 anos e há coisas que eu he entendido que não he hecho antes. Eu me recordo de ter 20 anos e pensar que poderia ser um autorretrato todos os dias, para sempre, e não lo he hecho.
Y a los 50 pensé, qué tonto. Tendría un montón de autorretratos, algo como... Y hay cosas que si lo quiero hacer, tiene que ser ahora. No puedo, tiene que empezar a hacer las cosas que quiero mismo hacer. Y lo que he hecho es como invertido el proceso. Estou dibujando esculturas, e as esculturas não têm mirada, pero al final, no último momento, quando eu termino o dibujo, miro o dibujo, ponho um espelho delante de mim e pongo mis ojos en la escultura esta. E es como um autorretrato também. E é como después de estar como 20 anos quitando... Eu las tengo todas, las fotos con las caras, ¿no? En un cajón del estudio. Sí, yo sé cuáles son las caras. Pero ahí es como al revés, es buscar escultura, piedra y ponerle la mirada final, y es la mirada de mí mismo mirando la obra. Eso me interesó, esa tensión que hay cuando terminas algo. Porque es lo momento importante para todos, pues para mí, no abres cuando la terminas, no cuando está hecha. Y cuando está hecha hay una mirada final. Era un poco captar la mirada final, y al final lo más importante de esta serie de dibujos es la mirada final delante de un objeto. Y luego estas esculturas, me contabas que son siempre esculturas femeninas y que responden exactamente... Algunas masculinas, sí. Pero había una presencia sí, continua. Sí, había una que era Ariadne y que yo estaba pensando, no estoy seguro, lo tengo que buscar con más atención, pero la idea que tengo es que al final, después de toda una historia, que es la historia más importante, pero al final lo que pasa es que ella se morre porque mira a Medusa. O que porque la obligan a mirar a Medusa. Y se queda piedra. Y yo me quedé. Entonces lo que estoy mirando yo no es una escultura, es ella. Porque si ella es piedra, esto no es una escultura de una figura... Bueno, estoy como creando una situación para mí. Es creando la narración que hay detrás de eso. Y a mí me encantan estas pequeñas historias y vivo un poco de estas... Es como una pequeña broma, ¿no? Que yo me quedo como muy contento en mi taller y empiezo a partir de ahí. Y a veces a partir de ahí se surge una idea y puedes empezar a trabajar. Y esa es otra cosa que me encanta, y con algunos artistas tengo eso, es que hay un humor, también es súper importante. Es como un humor, no es que las piezas sean humorísticas, pero es como cuando consigues segurar una obra también tiene que ver con algo de humor, no te explica una muy cierta bien. ironía que está presente en todo el proceso. Bueno, además que en estos dibujos donde aparecen tus ojos, o sea, para sustituir una escultura que era mujer antes de ser escultura, por toda esta narración mitológica, la postal que aparece, que se nos ha olvidado que estábamos hablando de postales, la postal que aparece son postales que aluden totalmente a lugares donde el agua está, es una fuerza de la naturaleza que está impactando en el paisaje. ¿Por qué de repente aparece esta relación entre el paisaje y la mujer y la escultura? Bueno, la mujer o el hombre. Pero la mujer o el hombre, sí, el cuerpo. Sí, el cuerpo. Bueno. Aquí era como unos corpos de pedras, como la naturaleza normalmente son rocas con agua, es como también es una escultura orgánica que la naturaleza hace con mucha pujanza, si quieres. Y también porque en las postales es como... Ao mesmo tempo estou haciendo algo com imagens clichês e isso também me interessa, é algo como em seu momento foi algo como muito popular, era como o clichê era na postal de uma cascata ou na postal e es buscar essas imagens que eram muito buscadas em um momento e volver a incorporá-las em las obras. Isso também me interessou, buscar esse momento em que as pessoas estão como muito curiosas em relação a esse tipo de imaginário, esse tipo de patín. Pero al final es como también son imágenes de agua batendo en la piedra, que es una escultura natural, ¿no? Sí. O sea que al final todo es cuerpo escultórico, en cierto modo. Sí. Y bueno, esto digo con mucha cautela, pero cuando estoy haciendo estas obras, yo no estoy nunca pensando si soy hombre o si soy mujer. Incluso si fuera mujer, lo pensaría, no sé. Pero eu mesmo não tenho, quando estou fazendo as miradas e estou derrubando, para mim não é isso, és um corpo, médio masculino, médio feminino, não tem uma identidade sexual, não és por aí. Pero sin embargo, claro, sí que estás... Pero hay charme, hay juego, hay charme, pero es un charme andrógeno. Sí, hay una elegancia. Sí. Hay seducción. Sí. Isso hay... Espero eu que há sempre um elemento de sedução. E a obra também são obras que têm alguma sedução, não são brutas, são elegantes, têm esse ponto. Pero se és masculino ou feminino, não sei.
Pero sin embargo sí es importante que son clichés al final, ¿no? Aunque son parte de nuestro imaginario occidental, que eso sí que de repente empiezan como a aparecer. Y cuando estás trabajando con imágenes dos últimos 100 años, que es más o menos lo que los materiales estos son, está lleno de clichés. Y cuando también estoy borrando una cara, también estoy borrando un cliché de una idea de una representación de la mujer dos anos 40, ou dos anos 50, dos anos 70, também estou jogando que também estou entendendo isso. Sí. Não é isso que, enquanto artista inteiro, estou preocupado, pero enquanto persona tengo consciência y como persona tengo consciência, cuando estoy en el taller, algo de mi persona también está ahí. ¿Y te recuerdas cuando fue la primera vez así que tuviste esta observación o esta idea de observar, mirar, pero estar medio escondido, pero aparecer, pero... Eu penso que foi com a escultura esta, porque a escultura é como, era um pouco a ideia de loop, que é que se tens uma figura que está escondida, está como cerrada sobre si mesmo, o espectador tem que circundar, tem que percorrer buscando algo que podem identificar e não lo consegue, então se cria uma pequena história. E quando eu passei pela fotografia era muito óbvio que eu não poderia ter na expressão, que não tinha sentido. E o que eu queria era como porque quando eu passei na fotografia eu estava construindo esculturas com fotografia, essa era a minha ideia. E a escultura não era representação de expressão, estava mais preocupado com o peso dentro da imagem, como quando haces na escultura, o mais importante são os pés, para que não caia, não? Sim. E nas fotos estas eu estava preocupado com esse tipo de questões, não tanto como uma mirada, mas mais como podes criar tensão ou podes criar diferentes leituras, dependendo da forma como a fotografia é estruturada. E depois também velando, como quando velas, também estás dando hipóteses de velando e não velando demasiado. É como encontrar este ponto sempre. Demostrar algo. Pero eso en la vida es así, ¿no? Es como... y mi trabajo al final también es eso, es como de las relaciones humanas que tenemos unos con los otros, es eso. No hay que complicarlo tanto, es como una cosa muy física y muy... ¿Y cómo se comportan físicamente estas imágenes? Estás diciendo, tienen esta tensión dentro de velar, desvelar, de posturas, de tener que rodearlas, aunque sea rodearlas en esta idea de repetición y de loops que vas continuando. ¿Cómo piensas entonces no sé si a lo mejor nos cuentas como qué vamos a poder ver o cómo estás pensando la exposición en Juan Silió para entender cómo jugarías en la disposición de estas piezas dentro de un espacio y en relación a las arquitecturas, en relación a las esculturas? Tengo la idea que tengo así clara, que quiero tenerles que cuando entres todos os dibujos estes te mirem, ou seja, sempre que estás caminhando, sempre estão mirando, elas têm esta mirada que te persegue, não? Em qualquer ponto da sala que estés, o dibujo te mira. Então vais ter estes dibujos em sentidos distintos da sala, porque todos te estão mirando sempre. E aí estás como... E depois haverá como pontuações com outras... Porque o silêncio também é muito importante numa montanha, no espaço, não? Ter branco na galeria é ter silêncio na frase. E quando tens o silêncio, depois logo que eu ponho a seguinte, dá mais enfoque. Por isso a ideia é que a exposição tenha espaço, não seja muito noisy, seja uma coisa mais limpia e que tenha sempre esta tensão das miradas, que a frase vai ser o que está aí como... Bueno, y habrá una sorpresa también. Bueno, entonces, al final también va a ser una disposición muy cercana a la música. Sí, a la música interior, porque no se va a escuchar. Sí, bueno. Sí, sí, pero habrá ritmo y habrá cadencia, espero yo. Sí, sí, sí. Qué bien, pues muchísimas gracias. Con ganas ya de ver el día 2, así que yo no estoy en Madrid, pero iré después. Bueno, pero espero seguro que mucha gente va. Muchísimas gracias. Gracias, sí, gracias. Sí. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a seguir con otra imagen también velada, con Sandra Gamarra. Así que, Sandra, te pido que nos acompañes. O sea, es muy difícil que en la sala ahora no sepamos quién es Sandra Gamarra, porque hemos visto tu nombre en los periódicos. Enhorabuena, porque, como sabéis, Sandra es la artista que va a representar o que va a ocupar el próximo montaje del Pabellón de España en la Bienal de Venecia del año que viene, acompañada por Agustín Pérez Rubio. Ha sido un proyecto que estamos esperando con ganas. Voy a revisar súper rápido, un poco por si alguien no sabe, que Sandra
Alejandra Gamarra Gesique, que es una artista limeña, que estudiaste en Bellas Artes en Lima, en la Universidad Católica, pero luego te doctoraste aquí en la Universidad de Cuenca. No llegué a hacer la tesis, hice los estudios de Vale, doctorado. vale. O sea, estudio de doctorado en una cuenca que era la cuenca de Brea, además, y de otros amigos y artistas como Juan López o como Javi Álvarez, o como exacto. una promoción muy potente y Sí, muy... con Montesinos, sí. Sí. Y bueno, ahora mismo estás con la exposición El Buen Gobierno en el CEGAC de Santiago. ¿Ya acabó? Ya acabó. Vale, perdón. Entonces ahí es culpa mía que no acabó, sí, pero que bueno, acabó. estuvo hasta hace Sí. poco y estaba y era, si no Le- me equivoco, la itinerancia de la exposición que pudimos ver en la sala Alcalá 31 aquí en Madrid el año pasado, y también con exposición que tampoco sé entonces si ha acabado o no, pero pregunto, producción-reproducción en el Museo de Arte de Lima. Ya acabó, sí. Acabo ya, o sea, tengo todos los datos anteriores. Pero bueno, has expuesto en muchísimos sitios, participaste en la Bienal de Berlín hace, si no me equivoco, más 3 años. 2 años. 2 años, exacto. Pues, y has estado, por supuesto, en el Reina Sofía, en el MACBA, en el Musac, en el Peramuseo de Estambul, en el MAC de Río. Me dijiste que estabas preparando una exposición para el museo, el MASPI de Sao Paulo, o sea que siempre has en la estado... que soy comisaria por primera vez. bueno, es que te como pasas a artista, nuestro lado. bueno, Y bueno, has estado, por supuesto, en la Pinacoteca. Has estado en un sitio que para mí es muy querido, que es el Museo del Louvre Pau Brasil, en Sao Paulo, que es un proyecto independiente que ocupa este edificio Louvre en el centro de Sao Paulo, en Matadero, bueno. Así que en el 2002 fundas el LIMAC, que para mí también es el proyecto por el que te conocí en la Bienal de Sao Paulo, y que bueno, ahí siempre ha habido como esta idea de una reflexión activa sobre lo que supone producir arte, qué es arte, qué no es arte, qué se musealiza o qué no, y quién decide qué se musealiza o no, y que eso pueda ser un índice de una supuesta modernidad, pero que al mismo tiempo tú también identificas como un índice de la violencia de las políticas de ocultación o de resalte, ¿no? Entendiendo ahí. Y siempre vinculado a esta formación de identidad que es indefectiblemente híbrida y mestiza para todas. Vamos a empezar a ver ahora un vídeo que les invito porque justo la pieza, normalmente vamos haciendo esta idea del zoom in, zoom out, y tú me dijiste, tengo una pieza que es un zoom in, pongámosla y la vamos a poner, veréis que tiene los subtítulos, es un vídeo sin sonido, con lo cual podéis ir siguiendo los subtítulos que son de Arguedas. ¿Qué estamos sobrevolando en este zoom? Es un intento de representación de tierra, pero es una tierra que uno habita y que también habita en uno. Es un zoom a una pintura, a la copia de una pintura que tal vez es una de las primeras representaciones como retrato occidental de una mujer indígena. Además, representada fuera del paisaje, como un individuo, ¿no? como una persona separada de un grupo, sin representar el grupo. Es una mujer que te mira, que te mira además de manera inquietante, y que está pintada por José Sabogal, me parece que es en el 30 y tantos. Y en el vídeo está acompañado por este texto de Arguedas que habla de este paisaje, casi hablando de lo que es el indígena y de esta necesidad de la convivencia de estas dos culturas que forzadamente conviven en Perú, sin hablar de muchas otras culturas que también habitan, hablando en general del occidental y del andino. Pero en el vídeo hay como una imposibilidad, ¿no? O lo ves muy cerca y no reconoces lo que es, y en el momento que la cámara se aleja, hay un blur, ¿no? De repente ya no logras enfocar lo que es. Porque entonces, ¿cuál sería la relación para ti entre estas materias como la tierra y la pintura en tu trabajo? En un principio yo he sido educada, ¿no? Yo me he educado como artista, pintora occidental, y en mi cabeza había como una gran diferencia entre el material o lo material y la representación. Casi yo no
no cuestionaba los materiales que utilizaba, estaban mucho más cercanos al concepto, ¿no? Como que no hacía esa fusión. Y tal vez con el embarazo me di cuenta que los materiales que utilizaba cambiaban mi cuerpo, ¿no? Al ser mucho más consciente del niño pues, que tenía en el cuerpo. Y eso ha hecho que todas las reflexiones en torno a los materiales que utilizo se converjan y que ahora mismo ya no sabría cómo diferenciar estas tierras, que al final son tierras de color combinadas con aceite o con agua, ¿no? Pero sigue siendo tierra, ¿no? La diferencia la hemos construido nosotros. Pero bueno, justo apuntas a esta idea de la conceptualidad del material. Y entonces ahí te voy a hacer una pregunta Esta pregunta también. que va a llegar, que la podrás entender luego en el vídeo, porque hay un material que usas recurrentemente y por el que te quiero preguntar, ¿qué es el pan de oro? ¿Qué refleja el pan de oro? Porque sí que estamos aquí hablando de que de repente el pigmento se vuelve tierra y se vuelve materia, sin embargo el pan de oro, que es el oro también extraído de la tierra, produce un reflejo. ¿Qué refleja o qué supone el uso del pan de oro para ti? Las primeras veces que utilicé el pan de oro, sobre todo lo que hacían era cubrir, ¿no? Y curiosamente, el momento de cubrir, sobre todo paisajes que se habían pintado, así como el movimiento indigenista empezó a retratar indígenas, también fue de las primeras veces que se retrataba el paisaje andino. Hasta ese momento las representaciones eran sobre todo visiones de Occidente. Y lo que vino a ser la modernidad en Perú, a falta de máquinas y a falta de tecnología, esa fuerza de producción se encontró no en la ciencia, no en la técnica, sino en los Andes. Entonces hubo una mirada hacia los Andes como este es nuestro motor. Y se empezó a retratar de alguna manera con este plus, ¿no? Con esta plusvalía que tenía de repente toda esta tierra que daba sobre todo minerales y estas personas pues que daban fuerza, que daban mano de obra, ¿no? Fuerza de trabajo. Entonces el oro en ese contexto, o sea, yo empecé a copiar estos paisajes y eran paisajes que curiosamente ya no existían porque habían sido cubiertos por restos mineros, ¿no? Porque la minería crea mucha, sobre todo la minería del oro, pues crea, no solamente crea basura, sino que consume mucha agua. Y son zonas de tierra que se han perdido. Entonces yo las cubría con este oro, que de alguna manera refleja o sustituye la naturaleza por esta idealización que tenemos de lo que es bueno, de lo que es el progreso, de lo que es lo valioso. Pero lo que me sorprendió fue que en el momento en el que lo colocaba me reflejaba a mí misma, ¿no? No había una forma de escapar. Yo estaba dentro de ese mismo ciclo, ¿no? Entonces al final sí, tal vez lo que refleja el pan de oro son todas esas expectativas que tenemos frente al valor. Y entonces, siguiendo esta idea de estos paisajes cubiertos con pan de oro, ¿crees que el paisaje es un invento moderno? ¿Cómo definirías el paisaje? Con esta idea del extractivismo y... Si bien el paisaje como paisaje aparece mucho antes que la modernidad, sí es verdad que durante la modernidad el paisaje cobra un sentido, ¿no? De hecho, hay algunos paisajes que eran utilizados como títulos de propiedad. Y sobre todo creo que esta idea del paisaje vacío, y esta es una especulación que tengo, te hace sentir como este Adán al cual se le coloca en la tierra. Hay como una necesidad de continuar un mandato. Y si tú continúas este mandato, no eres responsable. A ti te han puesto allí para cultivar o para domesticar esta tierra salvaje, ¿no? Especulo con que por eso hay tanto paisaje vacío, ¿no? Y cuando empiezan a aparecer personajes, generalmente son personajes que trabajan en el entorno
o que son considerados en la jerarquía de progreso están mucho más, Claro, mucho más, tiene mucho menos progreso, ¿no? Tiene mucho menos como son parte del valor. paisaje, ¿no? Es como un elemento más. Y cuéntanos de la estrategia de cubrir las copias de estos paisajes con pan de oro. Esto fue en torno a una exposición que se llamó Lo que nos hizo modernos. Justamente iba en esta referencia que la cita Mirko Lauer, un pensador peruano, y lo que él dice es que lo que nos hizo modernos no fue la tecnología y la ciencia durante la modernidad que tal vez compartieron Argentina y Brasil, ¿no? Sino que nuestra modernidad lo que nos hizo cambiar de alguna manera de paradigma fue la violencia terrorista, ¿no? Lo que nos hizo modernos fue realmente la violencia. La violencia no solamente, o sea, por supuesto, reflejada de una manera mucho más contundente con la guerra civil interna, pero también se puede extrapolar a las maneras en cómo la industria y las empresas están devastando los Andes y la selva, ¿no? Entonces ese cubrir es de alguna manera hacer ver hasta qué punto nuestro progreso, estamos haciendo un cambio, ¿no? De nuestro progreso a cambio de la vida, de las personas que ya no solamente es que parece romántico cuando decimos que protegen esas zonas, ¿no? Ellos son esa zona. O sea, no conciben su vida si no es en ese espacio. Y es complicado en las sociedades en las que vivimos nosotros no entender cómo, por ejemplo, conceptos tan para nosotros vagos como el descanso de la tierra, para ellos es importante y para nosotros es un desperdicio. Sí, es que justo hay como una evolución que yo creo que también, que veo en tu trabajo y que yo me puedo sentir un poco identificado en esta idea de empezar a estudiar movimientos socioeconómicos, colonialistas y darte cuenta que toda esta idea de un desarrollismo, de un protocapitalismo, luego capitalismo industrializado, etcétera, etcétera, va más allá y es una idea de extractivismo y de esclavitud, no solo de la persona, sino del propio territorio y de todo lo que lo conjuga, ¿no? En todo este entorno. Sí, en ese sentido también como las teorías americanas, ¿no? Que un poco como citando a Guedas o citando también a Quijano, que nos dan también otras perspectivas, ¿no? Para poder afrontar esta idea de unidad de seres, ¿no? Sí, que es una sola... Así como es complicado ver cómo hay una unidad en estas formas de vida, también es difícil ver cómo hay una unidad en nuestra propia forma de vida, ¿no? Y estamos tan inmiscuidos en la destrucción de esos espacios como las empresas que están ahí mismo dinamitando los Andes. Somos tan dependientes como ellos, ¿no? Sí, claro, como una serie de clichés y de proyecciones sobre la Tierra que también algunos son proyectados desde Europa y otros son también, se apropian, ¿no? Desde el propio lugar también, como que no hay, justo yo hablaría como de clichés proyectados y clichés apropiados que van jugando así. Y justo en esta exposición que nos comentabas, que fue en Brasil, en la Galería Leme, hay otra serie de trabajos que estamos justo empezando a ver ahora que me hacen pensar una pregunta, que si la abstracción es el pan de oro del siglo XX, si el pan de oro fue en el barroco imprescindible, ¿es la abstracción ese lugar de ocultamiento y de padronización, ¿no? Como de ponerlo todo sobre un... El pan de oro es la luz, ¿no? Hablemos, o sea, sobre todo se utilizaba en el arte religioso, es la luz que ilumina las tinieblas, ¿no? Es el acto de creación. Y cuando hablas de abstracción entiendo que hablas de este tipo de abstracción. Tal vez en el sentido en el que desde nuestra concepción lo abstracto trasciende, ¿no? A lo real, sí se pueden equiparar, ¿no? Porque justamente están apelando a eso que es intangible. Pero
tendríamos que entender que la abstracción no es patrimonio occidental, ¿no? Que hay otras formas de abstracción que, contrario a trascender, lo que quieren es arraigarse. Y hace poco escuchaba a María Elvira Belaunde, es una antropóloga peruana. Si no me equivoco, hablaba específicamente de una civilización en el Amazonas, que si no me equivoco eran Shipibo con Ibos. Y ella hablaba, yo no sé si han visto unos telares bordados con unas geometrías hermosas, sobre estela, si no es teñida, está bordada. Y normalmente uno las compras y las cuelgas, ¿no? Y porque son abstracciones, bueno, bellísimas, tienen un significado, etcétera, pero sobre todo nosotros lo leemos desde ese lugar, ¿no? Plano y sin movimiento. Y vertical. Y vertical, ¿no? Y ella explicaba que eso en realidad es una falda y está hecho para cubrir un volumen y que ese volumen se mueva y que cuando se siente el estómago redondee ese gráfico y solamente en ese movimiento esa abstracción logra asemejarse a las manchas de la serpiente, por ejemplo. Entonces, son otras formas de abstraer para arraigarse, ¿no? No de salirse, sino más bien de entrar, ¿no? Pues, sin embargo, en esta exposición sí que usabas un tipo muy concreto de abstracción, que era la Sí. que nos remitía a los Albers y a las pinturas más relacionadas con esa idea de la Bauhaus y de una idea de una pureza y de una Sí. que también ocurrían algo. Cuéntanos un poco cómo funcionaba. Bueno, estos son, todo el mundo sabrá, son los homenajes al cuadrado de Albers. Están basadas en las plantas de las pirámides mexicanas y sin querer ser crítica, sin querer hablar de apropiacionismo cultural, sí es verdad que hay como un vaciamiento tal vez de lo que podía ser en realidad la idea de la pirámide en México, ¿no? O lo que era México en ese momento. Pero sobre todo desde una ciudad occidentalizada como Perú, es esa modernidad que nunca llegó, ¿no? Es esa idea, esa aspiración de modernidad o de que se pueda releer nuestra propia geometría indígena como un aporte a la modernidad europea, que, bueno, que de hecho fue leída de esa manera tiempo después. Y lo que yo hago es incluir en el centro de ese homenaje retratos de personas que perecieron durante la guerra civil, el conflicto armado interno de los 80s y 90s en Perú. Es otro tipo de homenaje, ¿no? Son personajes que están en principio retratados, pero luego velados, ¿no? Es este homenaje que yo por igual he colocado a indígenas, como policías, como los propios, como también terroristas, como parte de toda esta idea, ¿no? Pero que sí, puede haber sido mal interpretado también. Bueno, pero siempre existe esa ambigüedad, ¿no? De Sí. exactamente, también está como en la lectura, ¿no? Que se quiera... Sí, qué tipo de historia se quiere contar y qué Exactamente. personajes pueden entrar y qué personajes no en tu historia, ¿no? Sí, en esta exposición había otras obras que vamos a ver ahora donde sí que aparecen personajes, porque aparecen reproducciones, que bueno, justo tu trabajo siempre es como reproducir en pintura pinturas o imágenes de otras épocas, pero también imágenes fotográficas. ¿Qué supone la fotografía como construcción o estas fotografías que vamos a ver en concreto? Justamente para el proyecto del MASPI, que va sobre el retrato, como el retrato, sobre todo fotográfico, la idea de identidad, se ha utilizado desde la institución para dejar fuera o incluir en el momento necesario a las comunidades que eran analfabetas en el Perú. Y
yo tengo una relación muy cercana a la fotografía porque yo conocí el arte mediante libros, ¿no? O sea, el arte occidental. En Perú pues no había museos que pudieran cobijar las pocas exposiciones que itineraban por Latinoamérica. Entonces lo que itineraban eran los catálogos de la gente que viajaba y empezaban a circular, ¿no? Entonces, claro, o sea, mi lenguaje materno, vamos a decir, es la fotografía. Y para mí ha sido muy interesante ver cómo la pintura y la fotografía son parte de una misma familia, ¿no? Aunque pareciera que una es más real que la otra o que son formas de construir una percepción que es amplia, pero que responden a una misma forma de ver, ¿no? Y de entender, de verte aparte del mundo, o sea, de poderte sustraer del mundo. No quiero decir que sea mejor o peor que otra, simplemente me he dado cuenta que así nos enfrentamos al lugar que ocupamos en el mundo, ¿no? Y eso por un lado, pero por otro lado, hablando de estas fotografías que he utilizado en esta serie, pero que aparecerán luego en la... Justo después de esta imagen van a aparecer. Durante mucho tiempo, durante tal vez los 10 o 14 primeros años de este conflicto armado en Perú, Lima fue ajena a lo que estaba sucediendo en los Andes y posteriormente en la selva amazónica, porque no había registro fotográfico, porque la fotografía era pues la cara, ¿no? O sea, la gente no andaba con un teléfono móvil en ese momento. Entonces no llegaba el registro y lo que se escuchaba era como historias que parecía y desde Lima se pensaba que eran problemas de indios, ¿no? Eran problemas que... hubo una matanza que aparentemente sí que llegó a prensa de Lima y siete periodistas llegaron a la zona. Este poblado estaba aterrorizado porque efectivamente se había asesinado a medio pueblo y el otro medio pueblo estaba aterrorizado porque habían llegado los militares diciéndoles pues que si recibían nuevamente a terroristas pues se ocuparían de ellos, ¿no? Estos señores no sabían qué hacer cuando llegaron los periodistas, la mayoría eran limeños, pero tenían un traductor, algo pasó y los asesinaron. Uno de los fotógrafos siguió disparando hasta el final y gracias a ese registro se supo, o sea, realmente Lima pudo ver lo que estaba pasando en los Andes, ¿no? Entonces, sí, para mí la fotografía fue una forma de revelarme a mí misma. Yo era muy joven en ese momento, pero como la gran mayoría de limeños fue como un despertar, ¿no? hacia lo que estaba pasando. En un momento en el que yo como una chica joven, ¿no? ¿Cuántos años tendría? Pues estaba terminando el colegio, ya empezaba a picarme la idea de pintar, la idea de acercarme a las artes y la fotografía no formaba parte de la pintura, del arte en ese momento en Lima, ¿no? Entonces casi la mantuve en paralelo hasta que me di cuenta que tenía que aprender a partir de ella, ¿no? ¿Y cómo aparece en esta serie incluida entonces? Porque bueno, igual que tenías el juego con las pinturas de Albers, aquí enfrentadas estaban estas otras pinturas donde sí que aparecían la reproducción de estas fotografías, pero también con un juego. Son 10 pinturas, son la escala de grises de Kodak y que supuestamente, ¿no? Si no me equivoco, una fotografía tiene que tener esa escala de grises, ¿no? Para que sea una buena fotografía, bueno, al menos en blanco y negro. Y lo que están pintadas en las esquinas, un poco conteniendo este recorte, son fotografías de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación que
que se convocó después de acabado el conflicto, hizo una recopilación de fotografías en donde tanto periodistas como personas de a pie, ¿no?, volcaron estos registros, y todas están recuperadas de ese archivo, ¿no? Son copias, y de alguna manera para mí era como terminar también con un momento que iba cargando y que no había sabido cómo revelar, nunca mejor dicho. Pero de alguna manera no colocar las pinturas, no colocar las fotografías, sino pasarlas a pinturas, era de alguna manera pasarlas por mi cuerpo también, ¿no? Estás hablando de esta idea de la relación de la pintura. Creo que ahora debemos estar en el gris más claro, y como está haciendo el zoom out, por eso mismo estaba como... Estabas hablando de esta idea de que tanto la fotografía como la pintura era una idea de construir una percepción. Entonces, ¿cómo definirías o cuáles crees que son las estrategias de ocultamiento en la creación de imágenes, que al final sería que pasa tanto en una época en la pintura y que luego sigue pasando a través de la fotografía o de las fotografías que no llegan? En Perú, por ejemplo, hasta, como te contaba, ¿no?, hasta el indigenismo era un asunto como muy puntual, la representación del otro, ¿no?, del otro andino, y la selva amazónica ya era como otro planeta. Ya no solamente era una cuestión de representarlo visualmente, porque no existía casi en el plano político y social. Entonces, claro, en sociedades como la peruana, que es tan terriblemente jerárquica y racializada, esas estrategias de ocultamiento no necesariamente pasaban por la visualidad de las artes, ¿no? Pero cuando aparecen, como te digo, no desde una necesidad del propio poblador andino de representarse, sino que siempre es representado por otro. Y esa es una forma de ocultamiento, aunque revele algo, está ocultando, ¿no? Pero creo que es necesario pasar por ahí también. Durante mucho tiempo se ha criticado a todo el movimiento indigenista justamente porque no eran indígenas los que pintaban ni los paisajes. Y tal vez hemos tenido que recurrir hemos tenido que esperar a que aparezcan personajes como, por ejemplo, José María Arguedas, y tal vez por eso es tan importante en Perú, que es un filósofo y escritor, antropólogo y docente, criado en los Andes. Él era mestizo, pero luego tuvo formación occidental en Lima, e hizo este intento de traducción simultánea. Y yo creo que son procesos que se van haciendo en el tiempo, ¿no? A veces tenemos como mucha urgencia porque suceda, ¿no?, la revelación, y son procesos en los que en los que somos escalones, ¿no? Y algo de escalón, pero Pues claro, estas haciendo. estrategias responden a unas políticas de ocultamiento también. Sí, justo ahora en la investigación que estamos haciendo con Agustín para el pabellón de la Bienal, estamos haciendo una búsqueda de estos personajes o de esas personas que han sido parte activa, ¿no?, por la importancia que han tenido las colonias para España, y que normalmente no están, aunque existen en las colecciones, no están necesariamente expuestos en los museos. Y es eso, o sea, existen, pero no por eso, o sea, las imágenes están, no necesariamente es que no estén. Hay muchos que no están, obvio, ¿no? Sí que seguramente, bueno, si ya nos ponemos a buscar comunidades mucho más pequeñas dentro de comunidades mayores, pues es que ni siquiera es que hay que rebuscar, ¿no? Pero
me interesa cómo a veces no es solamente no hacerlo, sino que al hacerlo y no mostrarlo, esa vez es peor. Y bueno, y en esta búsqueda es curioso porque ahora que estaba revisando los datos, ¿no?, que tengo, salvo las pinturas de castas, no estoy encontrando individuos andinos, por ejemplo, o sea, como de retratos, ¿no?, individuales en las colecciones, y me ha sorprendido. Porque el retrato de este primer retrato de una mujer indígena, que era la primera obra que veíamos, ¿no?, con la que acaba el vídeo que vemos después, que tú la réplica la cubres con un cuadrado de pan de oro. No, esta pintura es peruana. Es peruana, Sí, y, no es, sí. y está en una colección que De Perú. de Sí, Perú, sí, claro. es O sea, estás trabajando solo con colecciones españolas. Es la idea. Es la idea. Sí, aunque tal vez nos extendemos a pintores españoles. Vale. Es que hay Todavía está en proceso. mucha obra jugosa. Sí, sí, no quiero abrir ese melón porque es muy jugoso y entro muchas ganas de preguntar muchas cosas, pero no. Entonces, ya para terminar, solo quería decirte, entonces, con todas estas posibilidades e imposibilidades del velado, del ocultamiento y del desvelado, ¿tú crees que se puede construir una imagen real de...? Yo creo que sí, pero tal vez pensando en que la realidad es cambiante. Lo que pasa es que desde nuestras formas de ver buscamos pues, respuestas monolíticas y permanentes. Entonces, si lo vemos desde ese lugar, tal vez es imposible. Claro. ¿No? Si nos permitimos crear momentos de realidad, ¿no?, en donde pienso que te he tocado, sí, ¿no? Sí, claro, hablo así y una institución se parte de la risa porque dice, ¿yo con esto qué hago? ¿No? ¿Cómo construyo a partir de eso? Pero tal vez tendríamos que ser más curiosos y tal vez más humildes también, y entender y pensar en cómo se relacionan ellos con nosotros, ¿no? ¿Qué esfuerzos y qué estrategias utilizan para poder acercarse, ¿no?, para poder entendernos? Porque claro, para ellos también es un esfuerzo. Y en esa relación, estas culturas que para nosotros, porque es difícil entenderlo si no es de otra manera, que también están evolucionando porque están tratando de mirarnos. Entonces, tal vez nosotros también tendríamos que entender que si nos vamos a acercar es porque nos tenemos que permitir cambiar. Si no, pues estaremos haciendo figuritas. Bueno, Sandra, muchas gracias. Espero que pronto podamos volver a hablar para que nos cuentes más del proyecto de Venecia, a ver si ya armaremos la ocasión. Como te dije una vez, espero que estemos a la altura del proyecto, así que tennos paciencia y nada, muchísimas gracias. Nada, gracias. Gracias. Y bueno, vamos a terminar conversando con Elena Alonso. Para mí, bueno, Elena, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué bien. A todos. Acabamos con, bueno, Asociación de Galerías de Madrid, artista nacida en Madrid, madrileña, que trabaja en Madrid y muy presente en lo que es nuestra escena. Porque voy a dar solo como algunos datos para también que todos nos situemos y recordemos el trabajo de Elena. Pero claro, has estado en Abierto por Obras de Matadero, que hablábamos el otro día en tu estudio, ¿no? Había todavía algunas piezas de esos pasamanos continuos que se iban desgastando. Conservo restos de todas las cosas en el estudio. En el Depósito de Aguas, en la Panera de Lleida, en el Museo ABC, en la Sala de Arte Joven, en el K2M, en la Casa Encendida, en el Caixa Forum, aquí en el Centro Cultural Conde Duque. Bueno, y también has estado en el Centro Cultural de España en México. Por supuesto, te han dado como los premios y las becas más importantes, pues la de Generaciones, la de el premio de Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, el premio Arco, circuitos, o sea, todo lo que entendemos. Y a mí me hacía especial ilusión porque
terminar esta sesión contigo significaba también como cerrar un loop. Empezábamos, no sé si algunos nos pudisteis acompañar en la primera sesión, pero empezábamos con la obra de Diego del Pozo Barriuso y Nora Barón, que las dos piezas que estábamos analizando habían tenido origen o se habían desarrollado durante una exposición que fue fundamental, que fue Crear para hacer noche en el Museo K2M, que comisariaron Beatriz Alonso y Carlos Fernández Pello, y que hacía un resumen generacional, no era un resumen, era una visión sobre una escena de Madrid que ha sido fundamental. Y justo la propuesta que te hice, bueno, que estuvimos hablando cuando estábamos preparando este encuentro, era retomar la pieza con la que participaste en esta exposición, y que todos recordamos, y terminar con la pieza que ahora también está en el K2M. La primera intervención se llamaba Antojo, para llegar a la instalación permanente que está ahora en la terraza del museo, al cuidado de las pequeñas sombras. Así que nada, vamos a empezar ya. Y lo que te voy a preguntar es que en Antojo, en esta primera, si no me equivoco mal, es en el 2012, perdón. 2018. 18, estoy hoy con las cifras mal, perdón. 2018, es verdad, que yo ya pierdo como esas nociones, a veces me despisto, y aunque tengo los datos con cuánto tiempo he estado fuera o no, pero bueno, ya está, 2018. También me bailan las Sí, ¿no? fechas, así que... Ya es como, los tengo tan en el imaginario que en 2018 me parece muy cercano. Pero bueno, ¿qué marcó esta primera estructura? O sea, es una estructura es una infraestructura que se adosa, es una infraestructura que de repente se desvela. Cuéntanos un poco la historia de... Pues sí, esta exposición Querer para hacer noche, la verdad que fue un momento como importante, ¿no? De repente tener una exposición de esas dimensiones ocupando 4 plantas y en la que participábamos algunos artistas de la escena madrileña. Y mi idea, me propusieron hacer una pieza específica para la exposición, y hablando con los comisarios, con Carlos Fernández Pello y Bea Alonso, pues me contaron que una de sus propuestas de montaje para la exposición en la segunda planta era un montaje un poco laberíntico, ¿no? Entonces me gustó mucho esta idea y pensé que como que quería que mi pieza participase un poco de ese mecanismo laberíntico, ¿no? Casi además también con la pieza de la que hablaremos después, como las primeras preguntas que yo me hacía era como qué lugar querías ocupar de repente en ese asunto, ¿no? O en ese espacio. Y bueno, me gustó mucho esta idea de, pues, como un recorrido un poco desorientado, ¿no? Como que no tiene como ese comienzo y final en el que te puedes perder, en el que ves las piezas de diferentes maneras, ¿no? En este laberinto, y lo que pensé es que quería formar parte de esa estructura, ¿no? Y qué mejor sitio que pues, incrustarse de repente en una pared, ¿no? Bueno, me gustaba también la idea de que no ocupar como un espacio central, ¿no? No tener tampoco como esa visión frontal de la pieza, sino que fuese una pieza que atraviesas, ¿no? Me pareció muy curioso además que, o sea, en esta diatriba un poco de encontrar un lugar que yo me sintiese a gusto, que pudiese hacer una pieza que desease hacer, ¿no? Que me quedase contenta, pero tampoco quería ser muy invasiva, ¿no? Entonces me gustó como esta idea de ser como una especie de umbral, ¿no? Como de sitio, estar en un lugar entre un sitio y otro, ¿no? Como no pertenecer a este espacio ni al otro, ¿no? Entonces, al final lo que resultaba era una pieza discreta, ¿no? Porque estaba como incrustada en la estructura, ¿no? En el propio montaje, pero claro que era relevante, ¿no? Porque era pues como un lugar de paso, ¿no? En el que tú de repente te encontrabas. Fue muy curioso porque luego, después de un poco el feedback que recibía, era que había gente que le llamaba muchísimo la atención y gente que de repente atravesaba el arco y decía,
a ver, ha pasado algo por encima mío, ¿no? Que no, como que no tenía un poco este equilibrio entre ser algo discreto y algo también como monumental de repente, ¿no? Jugar con esto. ¿Y qué imaginario recogía este arco que incrustaste? Pues como la exposición era también, era un momento de celebración del museo, ¿no? Era el 10º aniversario del museo, como que yo me impliqué mucho en la propuesta de la exposición y de todo, ¿no? Entonces, una cosa que pensé en hacer, como un ejercicio personal también, era hacer como una especie de autocelebración también de ¿no? Hacer como una especie de ejercicio de revisión también de mis 10 últimos años y hacer una pieza como, digamos, pues eso, de celebración, ¿no? En ese sentido, es una pieza bastante caprichosa, ¿no? De hecho, el propio nombre Antojo me gustaba por la idea, además la pieza tiene como unas pequeñas incrustaciones que, bueno, alude a estas manchas, ¿no? Que me parecía una idea entre bonita y perversa, ¿no? La idea de que el deseo de una persona pueda quedar marcado en la piel de otra, ¿no? Me parecía como muy bonita esta idea. Pero sí que también, pues eso, es un poco como caprichosa a nivel personal porque hacía como una especie de recopilatorio de las cosas que más me había gustado y de cosas que quería revisar, ¿no? Entonces, una de las cosas que recuperé, digamos, fue un poco mirando al pasado algo que había abandonado bastante o había intentado como trabajar de una manera como bastante oculta, ¿no? Bastante discreta, que era la alusión al cuerpo, ¿no? Al cuerpo humano. Que en mis años pues, más de la facultad trabajé mucho, ¿no? Pensaba mucho en ello, pero siempre estuve como incómoda de la manera en la que lo trabajaba, ¿no? Pensaba mucho pues, en la idea de lo femenino también y como con ciertas posturas un poco aprendidas, como muy desactualizadas, ¿no? Y de una manera como muy, muy forzada, ¿no? Y entonces, al paso de los años, que de hecho mi trabajo, o sea, más evidente o menos evidentemente, pero siempre ha habido esa alusión al cuerpo, pero ya al paso de los años dije, quiero recuperar esto y trabajarlo de una manera en la que yo me sienta cómoda. Entonces, ¿cómo podría hacer esto, no? Y entonces, quizá el cambio fue, en vez de trabajarlo desde un punto de vista más como enfrascado en el problema, ¿no? En el conflicto, llevarlo un poco más al juego, ¿no? Que es un poco, en realidad tiene más que ver con mi manera de trabajar, ¿no? La idea de jugar, de recombinar, de probar cosas, de ver qué sucede cuando mezclas una cosa con otra, ¿no? Cuando diluyes, ¿no? Fronteras entre categorías y bueno, entonces quise recuperar eso, hacer como una alusión más evidente al cuerpo, ¿no? Que al final digamos que la pieza es como un cuerpo que enmarca esos otros cuerpos que pasan por debajo, ¿no? ¿Y qué te permite la geometría en todo? Perdona que te interrumpí, pero... Bueno, simplemente eso, que como hice como esta recopilación de la alusión al cuerpo, pero también quería utilizar pues como mis favoritos, ¿no? De mis referencias. Entonces, pues también hay referencias al modernismo, a lo medieval también, ¿no? Como un poco mirando toda esta época de final del XIX, principalmente, que siempre me ha interesado mucho, pues, y relacionado también con lo medieval, que además es un imaginario que tengo también muy presente, porque he hecho, o sea, desde pequeña, bueno, supongo que todos, ¿no? Pero especialmente en mi familia hemos hecho mucho turismo de arquitectura, ¿no? De ir a visitar castillos, iglesias y, ¿no? Muchas excursiones. Las catedrales, todo el románico, el gótico, sí. Y bueno, entonces quería hacer como una especie de mix, ¿no? De juntarlo todo y hacer una pieza que realmente es como fruto de un deseo, ¿no? Como es una pieza como muy guiada por el placer y por el placer de hacerla.
Y justo que, o sea, que creo que justo esta idea de ese placer se ve muy patente, porque creo que, o sea, ¿cuál sería para ti la relación entre los cuerpos que atraviesan este arco? ¿Qué otros sentidos esperas de despertar? Porque, bueno, sí, me has hablado mucho de la idea de lo áptico dentro de tu trabajo, ¿no? Esa idea de lo táctil, porque no es una pieza para tocarla. Sí, no es una pieza para tocar, pero es verdad que en general en mi trabajo ocurre que la gente desea mucho tocarla, porque yo creo que es fruto del propio, o sea, que mi manera de trabajar tiene mucho que ver también con la seducción del propio material, ¿no? Y del trabajo con el propio material. Y jugar también con las sensaciones que dan, o con lo duro, lo blando, ¿no? Todo este tipo de contrastes. Y yo creo que también esta especie de extrañamiento entre algo que es muy duro, ¿no? Como una piedra o un arco, un elemento arquitectónico, pero que a la vez el aspecto que tiene, la calidez que tiene, da como algo de suavidad, de blandura, ¿no? Como, yo creo que despierta como esta pulsión de querer tocarlo, ¿no? Y justo, estabas hablando de que lo que quieres es seducir que detrás y pretende ocultar algo o no. Bueno, yo juego mucho con el extrañamiento, más bien, ¿no? Digamos que juego un poco eso, a combinar cosas que reconocemos muy, muy fácilmente, ¿no? Como cosas que resultan familiares, que enseguida identificamos, que son fáciles de comprender, con otras que son más misteriosas, ¿no? No sé si también te referías, por ejemplo, en la pieza de permanente, ¿no? Que también trabaja un poco con las dos piezas, por ejemplo. Hay un punto de partida que también comparte con mis dibujos, que es el trabajar con esta idea del pliegue, ¿no? Y ahí hay un momento que tiene este juego entre el adentro y el afuera, ¿no? Y que también tiene que ver con unas formas de sensualidad, ¿no? Y también quizás con un entendimiento de todo como cuerpo. O sea, porque ¿qué supone si de repente empezamos a pensar todo como cuerpos? Sí, o sea, yo en realidad cuando hablo de cuerpos, me gusta hablar, o sea, me gusta referirme a los cuerpos como casi como sinónimo de los volúmenes, ¿no? Porque en realidad lo que hago en muchos de mis trabajos es trabajar con la idea del cuerpo, pero en paralelo, o sea, digamos como al mismo nivel pensando en un cuerpo humano, ¿no? Un cuerpo de carne o un cuerpo, un volumen, un espacio que habitamos, ¿no? Ya sea un cuerpo, o sea un espacio arquitectónico. Entonces me gusta hablar como de el cuerpo escultórico, el cuerpo humano, ¿no? Como, digamos, utilizar la palabra cuerpo de una manera un poco extensiva, ¿no? Porque en realidad además todas las problemáticas, digamos, ¿no? Las ideas que manejo suelen atravesar tanto los espacios como los cuerpos, ¿no? Pero bueno, en esta idea entonces de cuerpos con múltiples posibilidades, ¿qué supondría pensar en estos cuerpos la idea de piel, como una piel como interfaz, ¿no? Porque con esta idea de lo táctil, de esta generación, de esta seducción que nos invita siempre a tocar, al final hay como una especie de piel, ¿no? Que va encapsulando estos cuerpos. No sé, más que encapsular esta idea, ¿no? Que funciona como interfaz, ¿no? Entre Sí, cuerpo y no cuerpo y espacio. sí, casi incluso podría decir que trabajo mucho con la superficie, o sea, incluso aunque trabaje con volúmenes también, ¿no? En escultura, pero eh, trabajo mucho con esta idea de superficie. Por ejemplo, dibujando, siempre digo que yo dibujo como si hiciese marquetería, ¿no? Porque digamos que unas piezas van solapadas a otras, ¿no? Pero no, en ningún momento hay capas, ¿no? Y siempre suelo, por ejemplo, tengo una serie que se titula Diseño para un cuerpo voluptuoso, ¿no? Y digamos que esta es una especie como de retrato de un cuerpo o un cuerpo de carne o un cuerpo arquitectónico, ¿no? Que lo que ves es
esa capa de pintura, ¿no? Que es una piel, pero que no sabes si detrás podría tener goma espuma, ¿no? O ser una especie de mueble o ser carne, ¿no? Y entonces, esta idea de piel también, por ejemplo, en la intervención permanente, se transforma también en cubierta, ¿no? Es un poco... Es una pieza que tiene un componente un poco más funcional, ¿no? Porque es un refugio para murciélagos. Y entonces esta cubierta era realmente importante porque era un poco la clave de que la pieza fuese exitosa a nivel de refugio, ¿no? De que por una cuestión de climatización del interior de la pieza. Pero también una de las ideas importantes era el meter una especie de, como si fuese una escama de la piel del paisaje, ¿no? Que se hubiese quedado allí en el museo. Recientemente, precisamente una de las reformas que se hizo en el museo fue pintarlo de turquesa, ¿no? Ponerle esa piel turquesa que le establecía como otra categoría diferenciándolo, ¿no? Del resto del paisaje. Y con esta pieza quería un poco hacer, como traer un poco de esa piel del paisaje, traerla al museo, ¿no? Entonces, es una pieza que tiene este color teja, que incluso reproduce también un poco estas formas a medio camino entre el pliegue de mis esculturas y la forma de la teja, ¿no? De ese color barro que impregna todo el paisaje de Móstoles. Y bueno, en ese caso pues es una piel cubierta, ¿no? Una piel protección. Sí, un poco, va a aparecer ahora una imagen de, por si alguien no ha visto la Sí, pieza, va a aparecer, porque sí. ahora van a aparecer los dibujos de los que estamos hablando, pero justo al cuidado de las pequeñas sombras es una pieza que justo la sensación que da es que está hecha por tejas superpuestas y dobladas, que está instalada en la terraza del museo y que sirve como refugio para murciélagos y que tiene que ver con esta idea del museo pintado de verde, pero cuando tú miras desde la terraza todo lo que ves son las construcciones y tejados de Móstoles, que es la típica construcción de ladrillo madrileño español, de las mesetas, y como que de repente absorbe un poco lo que decías, ¿no? Como si fuera una uña y crea otra relación. Claro. Justo, y estamos viendo ahora en un dibujo de esta serie de diseño para un cuerpo voluptuoso, y hablabas de que bueno, había formas que estaban en el arco de Antojo, que se repiten en esta serie de dibujos y que también van a aparecer en la intervención en la terraza, que tiene que ver con esta idea del doblez, que el doblez también supone un intersticio, ¿no? Como algo que lo que se queda ahí oculto también, ¿no? que está. ¿Qué sucede cuando uno centra la atención en los dobleces? ¿Qué sucede para ti? Pues al principio, sobre todo con la pieza de los refugios, la imagen la imagen inicial que tenía al principio era el hacer una especie de agujero en el museo, ¿no? Y algo como pequeño. También con esta idea como de no ser, como iba a ser una pieza que se iba a quedar mucho tiempo en el museo, pues también quería que no fuese una pieza invasiva, ¿no? Y entonces mi idea era un poco pues eso, no hacer algo espectacular, ¿no? Que acaparase ni mucha visión ni mucho espacio del museo, y también que no fuese como, digamos, que no fuese un lugar como prioritario, ¿no? Como que es lo que tienen quizá como estos dobleces o estos pliegues que son como lugares no prioritarios, ¿no? Y que también, en cierta manera, yo lo quería acercar a un lugar como donde se acumulan las cosas, ¿no? Como que en ese pequeño pliegue, pequeño doblez, ¿no? Son lugares como que son más difíciles de limpiar, ¿no? En un espacio, en el museo, que es un espacio que limpio, claro, diáfano, ¿no? Como en el que predomina, ¿no? Como este tipo de visión, y que además
tiene una programación que hace que el museo se resetee constantemente, ¿no? Como sucede una cosa, se monta, se desmonta, se pinta todo blanco y no ha quedado nada ahí, ¿no? Y vuelve a comenzar. Lo cual me parece muy bien. O sea, no es una postura crítica, ¿no? Porque me parece que también tienen que suceder muchas cosas y dar lugar a muchas cosas. Pero sí que me gustaba como esta idea de que, aprovechando además que iba a tener mucho tiempo, como este espacio que no fuese, que no se pudiese limpiar todo el rato, ¿no? Que fuese un lugar como de acumulación, de rastro, de que creciese también o de alguna manera por sí mismo. Esto venía, ¿no?, de la experiencia en Matadero que contabas, de la idea de que las esculturas pasamanos tuvieron una vida que fue inesperada, en cierto modo. Sí, de hecho, vamos, aquella pieza que era un pasamanos que iba recorriendo la nave de Abierto por Obras, que es una nave que además no tiene iluminación. Yo abrí unos agujeros que había en el techo ya anteriores, porque por causa de un incendio se hicieron estos orificios. Y por ahí entraba como cierta iluminación del exterior, pero la nave era una cámara aislada porque era la cámara frigorífica. Entonces, una nave muy en penumbra, que además se quemó y está ennegrecida, ¿no? Se conservó de esa manera. Y entonces la intervención consistía en este pasamanos que iba recorriendo el espacio y servía un poco como de guía también, ¿no? de recorrido. De guía y de barrera a la vez, ¿no? Hacía un poco este juego ambivalente. Y Mataderos tiene una influencia de público brutal, ¿no? La pieza estuvo 6 meses además y claro, al cabo de esos 6 meses la pieza acabó totalmente pulida por el paso de las manos, ¿no? Como los hormigones, por ejemplo, que es un material muy áspero, acabó totalmente suavizado con una pátina además muy bonita, ¿no? Es como si estuviesen enceradas las piezas. Y cuando me propusieron hacer la pieza de la intervención permanente fue antes de la pandemia. Y iba tirando un poco por esa idea, ¿no? Como esta idea de hacer algo como que no fuese muy aséptico, pero claro, en el momento en el que yo estaba manejando un poco estas ideas, en el momento en el que sucede la pandemia, ¿no? De repente el proyecto se retrasó mucho, obviamente, y de repente al recomenzar un poco la actividad en el museo, de repente estaba todo el movimiento totalmente regulado. Además hicieron una señalética como que estaba muy presente, ¿no? En vez de precisamente jugaron con eso y era todo el museo lleno de flechas, de tal, ¿no? Carteles de esto no se puede tocar, esto, bueno, todo, pues eso, lo que hemos conocido todos, ¿no? Entonces, claro, ahí tuve un bloqueo total con esta idea del rastro que me gustaba tanto, ¿no? Como de aprovechar esa degeneración, ese paso del tiempo, ¿no? Y bueno, fue una manera también como la evolución que tuvo fue acabar en esto que en realidad tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, claro, ahí se establecía también como otra nueva tensión que era entre lo interior y lo exterior, que fue un poco, ¿no?, como la vía de escape. Claro, fue, digamos que ese momento, en ese momento un poco de bloqueo, digamos, ¿y ahora yo qué hago aquí?, ¿no? Porque además a mí me gusta trabajar pensando como en el movimiento de los cuerpos, en la relación que se establece con las piezas y claro, de repente era una cosa que, además teniéndolo tan reciente, como yo creo que estábamos todos un poco de que no sabemos qué va a pasar aquí, esto se va a quedar para siempre, esto no se sabía muy bien qué iba a pasar. Entonces tuve este momento de decir, me salgo fuera del museo, ¿no? Además que tiene esta azotea maravillosa. Y también fue bonito un poco pues salirme de esta perspectiva del programa del museo, ¿no? Como pensar, como solo tener presente el programa cultural, ¿no? El programa de las personas en el museo y ver que ese cuerpo, que es el edificio entero del museo, también forma parte de del programa de la ciudad, ¿no? Y de
ecosistema y que de manera inevitable participa de él, ¿no? Y hay esa conexión del dentro y el afuera, pero que muchas veces pues, no está tan presente o no está pensado cómo interviene una cosa sobre la otra, ¿no? Sí, justo te abre la oportunidad de trabajar con otro binomio que sería el de lo visible y lo invisible, que se supone que lo visible en el museo pasa en las salas y te abría la puerta a esta invisible. Que justo, bueno, ya hemos dicho que era un refugio para murciélagos. ¿Quiénes son estos cuerpos invisibles que aparecen? Claro, de repente hay otros cuerpos, ¿no? Otros cuerpos vivos que están allí, que ya habitan ese espacio, que son, además, me gusta esta idea que son cuerpos que buscan otros cuerpos donde refugiarse, porque no anidan, no generan el nido, ¿no? Sino que buscan esos espacios donde refugiarse. Y pues sí, de repente fue como trabajar de una manera muy nueva, porque además trabajé en colaboración con una bióloga, con Elena Atena, que es especialista en quirópteros y fue la que me ayudó un poco también a desarrollar, a diseñar la pieza, ¿no? Porque qué características, claro, estaba pensando que para que se oculten tiene que tener, o sea, para que lo puedan escoger y funcione, la funcionalidad de la pieza tiene que tener unas características que se han asociado también a formas que tú ya venías repitiendo. O sea, podríamos hacer un rastro de este tipo de pliegues, este tipo de despiece que tiene la instalación con algunas de las figuras que había en el arco o que rastreamos en tus dibujos. ¿Cómo fue la asociación de estas formas a esta nueva funcionalidad? Claro, sí. Trabajando con la bióloga, por ejemplo, ella siempre habla de que la pieza sea exitosa cuando los murciélagos se refugien en ella, ¿no? Pero claro, la pieza también tiene una otra parte, ¿no? Toda la parte escultórica y esa parte también como de invisibilidad y de misterio, ¿no? Que en realidad ya está funcionando, ¿no? Al margen de que sea fructífera, ¿no? De que hemos trabajado en todo lo posible para que sea como el espacio ideal más acogedor para estos animales, ¿no? Pero tiene esta otra parte de trabajar el elemento arquitectónico también asemejado a un cuerpo, ¿no? En este caso es casi podríamos decir que es un cuerpo que cuida, además, ¿no? Como un cuerpo cuidante, porque aloja a estos animales, ¿no? Y un poco la forma que tiene, ¿no? Esta forma de cubierta, pues en realidad es muy similar a la serie de dibujo de diseño para un cuerpo voluptuoso, o es también la misma que la del arco, ¿no? Que es, digamos, este juego entre un cuerpo natural y artificial, ¿no? Como buscar estas formas blandas, pero también esta hendidura, por ejemplo, totalmente rectilínea, ¿no? Que es como el tipo de lenguaje que suele utilizar, ¿no? Utilizando la geometría para hablar también un poco de este cuerpo diseñado, ¿no? Un cuerpo natural, un cuerpo diseñado, ¿no? Y jugar un poco con estos elementos. ¿Identificarías lo suave y lo redondo con esta idea de generar cuidado, de la teoría del cuidado? Pues ahí habría que poner como miles de asteriscos en la respuesta, ¿no? No, te pregunto. Y de notas al pie, ¿no? O sea, en realidad yo como con estas redondeces y estas voluptuosidades, digamos, lo que busco es esta sensualidad de la que hablábamos, ¿no? Y como hablar de esta sensualidad, esta incluso sexualidad de los cuerpos, pero no hablar de géneros, ¿no? Ni de... Entonces, digamos que el cuidado es más como una... O sea, es que precisamente ahí está como toda la problemática, ¿no? De cómo estos volúmenes tienen su programa, de qué manera este volumen determina este programa determina este volumen, ¿no? En el caso tanto de los cuerpos como de los espacios, ¿no? Que también
pues una cosa, ¿no? El diseño de este espacio determina qué programa va a tener y viceversa, ¿no? Y ahí está precisamente pues el juego, ¿no? Y un poco el conflicto. Pero el traerlo significaría también una política del cuidado, entonces, ¿no? El poder mostrarlos también significaría sería una especie de política del cuidado, ¿no? Del poder darles el espacio para existir. Sí, o sea, yo de hecho la idea del cuidado es algo que tengo muy presente. Además, como que atraviesa un poco desde la propia práctica, ¿no? De la propia manera de trabajar, de las relaciones que establezco en el estudio, ¿no? Como todo el tipo de trato con los materiales, ¿no? Bueno, con todas las relaciones que establecen en el trabajo, pero también como ideas, ¿no? Y como, o sea, creo que la mayor parte de los conflictos, de los problemas que tenemos es precisamente como en esa diferencia de cómo gestionamos la práctica de los cuidados, ¿no? Y con qué diferencia se educa a unas personas o a otras, o de qué manera se apropian de ese tipo de tareas, ¿no? Y esto también, o sea, creo que se traslada también al uso del espacio, ¿no? Como esa manera de cuidar también está asociada a cierto tipo de posicionamiento, ¿no? Como tenemos esa manera de cuidar las cosas, los cuerpos, pero también los espacios o el territorio, ¿no? Creo que digamos que ese proceso de dominación o de explotación de los cuerpos femeninos, ¿no? También se da en el territorio, ¿no? Es como un poco el mismo tipo de problemática. Claro, así también darías pie como a esta idea de que al subir la pieza a la terraza te obliga a mirar fuera, ¿no? O sea, que habría como, o sea, ¿qué significa? Entonces, está mirar desde este lugar seguro al exterior, ¿no? O sea, como un poco una abertura a... O sea, que mirar Móstoles no es tan casual al final, ¿no? En tu trabajo. Claro, sí, bueno, fue muy, muy pues, fruto de ese proceso ¿no? que hablábamos antes de salir al exterior, pero también un poco ver, o sea, al final como que sales al exterior precisamente buscando como esa seguridad, ¿no? Porque al final también el interior del museo tiene esta parte como fría y aséptica, ¿no? Que es un espacio totalmente controlado, pero no sé si eso da como esa seguridad, ¿no? Entonces, también hay mucho engaño, ¿no? Mucha mentira. Entonces, también salir al exterior de repente también era buscando esta idea de buscar una seguridad también, ¿no? Qué bien. Pues nada, no, esperemos que lleguen pronto los murciélagos, todavía que así ya la pieza sea exitosa y vayamos a verlos. Es curioso, ¿no? Que justo termines trabajando con los murciélagos, habiendo empezado en Querer parecer noche, ¿no? Como con los habitantes, como los reyes de la noche. Sí, claro, es que también es, claro, es la idea como de este relevo nocturno, Sí. además en esa exposición que también estaba, ¿no? la temática de la noche y otras cosas que se habían programado en el museo también, pues también me hacía gracia, ¿no? Como de repente este relevo en la actividad del museo, ¿no? Cuando cierran las puertas, de repente hay esta actividad nocturna, ¿no? Que de repente era tan ajena, pero que en realidad siempre ha estado ahí, ¿no? Muchísimas gracias, Elena. Nada, a ti por la invitación. Nada, ha sido fantástico hacer todo este recorrido final. Así que muchísimas gracias.